Fórmula Noticias fin de semana con Jaime Núñez. Ya estamos de vuelta a las 7, no es cierto, las 8 de la mañana, ya digo que son las 7, no, son las 8 de la mañana con 38 minutos, es el tiempo del centro del país, la mañana de este fin de semana, de este sábado. Qué gusto que esté con nosotros a través de la radio, de la televisión, del internet, de las redes sociales. Recuerde que estamos en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en el Facebook Live, en el Facebook Live de Radio Fórmula, en el Facebook Live de Telefórmula, estamos en nuestras páginas de Facebook, estamos también en www.grupoformula.com.mx. Oiga, la otra vez, hace algunos días, yo tengo la oportunidad y muchas gracias de pertenecer al equipo de Al Aire con Paola, y hace unas semanas el tema fue de cuánto le cuesta a la sociedad el impacto de la delincuencia. Hacer la nota fue bien complicado porque no encuentras información por un lado, encuentras información por otro lado, recabar información del impacto que tiene, en particular la delincuencia o el crimen en cuestiones del Producto Interno Bruto, de cuánto le cuesta a las familias, es bien difícil, bien complejo. Le comento lo anterior porque el INEGI acaba de realizar una encuesta nacional de calidad regulatoria e impacto gubernamental en las empresas. Pone cifras, pone números a lo que representan estos gastos en trámites que no están obviamente destinados, o que no, los municipios, por ejemplo, no los tienen destinados, pero que se detiene sacar una licencia, por ejemplo, de trabajo, y llega uno de los inspectores y mire, pues le va a costar tanto. Todo eso va generando costos, y ahí están. Está en línea telefónica Adrián Franco Barrios, él es director general de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI. Adrián, nuevamente, qué gusto, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, don Jaime, me da gusto saludarte de nueva cuenta, a ti y a tu amable auditorio. Buen día. Oye, pues por primera vez realizan esta encuesta nacional de calidad regulatoria e impacto gubernamental en las empresas. ¿Y qué cifras, A ver, ¿qué nos puedes destacar y por qué generarla? Sí, con mucho gusto. En efecto, en el transcurso de la semana, el INEGI publicó la primera encuesta de calidad regulatoria e impacto gubernamental en empresas. Es la primera vez que se hace. Es una encuesta muy rica en información, que tiene datos a nivel nacional por cada una de las 32 entidades, así como de 42 municipios y delegaciones del país. Cubre más de 40 trámites, pagos, servicios públicos, solicitudes de servicio, actos de autoridad e inspecciones y verificaciones, Jaime. Y los grandes conjuntos de información que tiene esta encuesta son, en efecto, la relación que tienen los gobiernos con las unidades económicas y con las empresas a través de las regulaciones, de los trámites o de las normas, cómo las empresas van cumpliendo sus contratos entre ellas mismas, y si no los cumplen, cómo se dirimen los conflictos o las diferencias entre ellas, la evaluación de los servicios públicos básicos, y dentro de ello la atención que tienen las empresas ante los gobiernos a través de los trámites y servicios, y en su caso si se encontraron experiencias de corrupción, como lo referías, Jaime. ¿Estos impactos son iguales para las pequeñas y medianas empresas que para las grandes empresas o los grandes conglomerados o las empresas transnacionales? No, déjame decirte, la gran mayoría, como todos sabemos, o como la mayoría de tu auditorio seguramente sabe, la gran mayoría de los negocios o de las unidades económicas en el país son de lo que se denominan tamaño micro, es decir, de los más de alrededor de 5 millones de unidades económicas, 4.5 millones están incluidas en esta encuesta, en la parte de la encuesta de Encrige. Alrededor del 95% son de tamaño micro. Hay también pequeñas, medianas, grandes, hay de diferentes sectores. Déjame darte un dato importante. Por ejemplo, lo que le cuesta a las empresas atender las reglas, las licencias, los trámites, las solicitudes de servicio para con los gobiernos. Más de la mitad identifica costos, más de la mitad de todos los tamaños y todos los sectores identifica algún costo en particular para atender estas relaciones con los gobiernos. Eso nos cuesta, o le cuesta a las empresas, mejor dicho, que se identifican costos, más de 115,000 millones de pesos, es decir, 0.56% del PIB.
pero mientras que a una empresa o una unidad económica micro le cuesta en promedio al año 22,000 pesos, a una grande le cuesta más de 2.2 millones, casi 2,300,000 pesos para cumplir esto. O bien, por ejemplo, al sector industria le cuesta más de 120,000 pesos, mientras que al sector comercio le cuesta 27,000 pesos. Es lo que vemos. El sector comercio es de los más afectados. Cuando vemos la actividad económica más afectada por este tipo de actos fue el sector comercio con 679 millones de pesos, seguido de servicios con 618 y la industria, lo último, que no por estar al último es menos grave, 315 millones. Mira, las diferencias en términos generales, los costos van moviéndose. De hecho, entre estados no es lo mismo tampoco. En términos de las regulaciones, las que más son afectadas son las grandes, en términos de costo. Lo que no de cosas, las grandes, le siguen las medianas y luego las pequeñas y las micros. Y en el caso de los sectores, el primero es la industria, y se entiende ahí porque las industrias, todos sabemos, son las más reguladas, las más inspeccionadas, las que tienen que sacar más licencias, más permisos ante las autoridades locales, es decir, los municipios, los estados y algunas hasta del ámbito federal. Luego sigue servicio y luego comercio. Pero el punto de comercio es que son de las que son más extendidas, es decir, casi la mitad de las unidades económicas que tenemos en el país son del sector comercio, luego le siguen servicios y las menos son de industria. Y en entidades, pues la carga administrativa cambia. Por ejemplo, entre Chiapas, Quintana Roo, Jalisco son las en donde se sienten más pesadas las regulaciones, mientras que en Tamaulipas, Tlaxcala o Hidalgo son donde se sienten menos pesadas las regulaciones, Jaime. Estamos platicando con Adrián Franco, él es director general de Estadística de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI. Oye, Adrián, también me llama mucho la atención, la percepción nacional, o sea, el reporte que genera el INEGI sobre frecuencia de actos de corrupción está por encima del 80%, esa como percepción es altísimo, ¿no? En efecto, el 82.2% de todas las unidades económicas del país refieren que los actos de corrupción son frecuentes en los servidores públicos con los que ellos tratan alrededor, digamos. ¿Dónde se concentra más esta percepción? Estamos hablando de percepción de la corrupción en los estados de Tabasco, Veracruz y la Ciudad de México, y donde menos percepción se percibe es en Colima, Nayarit y Aguascalientes. Ahora, algo muy importante, Jaime, y al auditorio es, no solo es el tema de percepción, este tipo de encuestas son más complejas porque miden no solo la percepción, sino también la victimización, y la victimización significa que es, tú fuiste o alguna persona va a una unidad del gobierno, a una oficina de gobierno y por alguna razón tiene que experimentar un acto de corrupción. Entonces la victimización es ya la experiencia directa. Y hablando de experiencias directas, tenemos que el 5.6% de todas las empresas sufrió directamente actos de corrupción, pero eso también cambia, es decir, este 5.6%, por ejemplo, en las unidades económicas grandes se convierte en el 13%, o en los casos de las empresas medianas en el 11%, o en la industria en el 7.5%. Es decir, de la percepción del 82%, que es un tema importante, a la victimización directa, que va desde el 5.6% en general hasta el 13% en las empresas grandes, Jaime. El tema de infraestructura también veo que lo destaca esta encuesta nacional de calidad regulatoria y impacto gubernamental en empresas, también lo que tiene que ver con la percepción del ambulantaje. ¿Ahí qué nos puedes comentar? Mira, hay dos grandes temas también dentro de la encuesta, que es cómo las unidades económicas, cómo los negocios observan y experimentan o viven los servicios públicos, tanto básicos como de infraestructura, que reciben por parte de los diferentes gobiernos. Lo que se encuentra en la encuesta es que hay podríamos decir una alta insatisfacción de las unidades económicas para con los servicios públicos que les prestan los gobiernos. Por ejemplo,
Con el servicio público de policía local, es decir, la policía de los municipios, de las delegaciones de la Ciudad de México o de los estados, solo 1 de cada 3 está satisfecha con ese servicio. Lo mismo en carreteras, por ejemplo, 1 de cada 3 unidades económicas está satisfecha con el servicio de carreteras libres o con las calles y avenidas del municipio. Si observamos, por ejemplo, el tema de calles y avenidas, muchas unidades económicas, 80% las observan como libres de ambulantaje. Recordemos que pues, en la Ciudad de México probablemente es un tema que ha ido avanzando o se ha ido reduciendo poco a poco, pero hay otras áreas donde no hay ambulantaje, entonces las observan como libres de vendedores ambulantes también. Pero si nos vamos al parámetro de si las observan en buen estado o seguras en términos de delincuencia, 3 de cada 4 negocios las observan en malas condiciones y también inseguras, Jaime. Oye, me doy cuenta que en el tema de servicios públicos de infraestructura elevado, lo que tiene que ver con aeropuertos, le sigue el correo. Mira, yo pensé que el correo estaba mal calificado. Uno manda una carta y llega, pues no sé, yo no he hecho ese ejercicio desde hace mucho, creo que yo nunca he hecho un ejercicio de enviar una carta, pero por ejemplo el sistema financiero, los bancos viven, y el correo vive mucho de los bancos cuando te mandan tus estados de cuenta. Hay una satisfacción importante en correo. Aeropuertos lo encabeza, correo, telefonía fija y recolección de desechos. Después, la telefonía móvil sí está bajona, 57.6. El internet está bajo, fíjate. Y vías férreas, pues por los suelos. Sí, la mitad, ahí prácticamente, después de telefonía fija, móvil e internet, si empezamos a observar, ya se desploma a prácticamente la mitad de las unidades económicas que están insatisfechas con los puertos navieros, con las carreteras y caminos de cuota, con la energía eléctrica, el servicio de energía eléctrica, con el servicio de hidrocarburos y combustibles y con las vías férreas, que son de hidrocarburos y combustibles y vías férreas son los que prácticamente 2/3 partes de las unidades económicas están insatisfechas con esos servicios. La verdad es que tanto en servicios públicos de infraestructura, estos que referías, los adicionales como hidrocarburos o energía eléctrica y los temas de servicios públicos, sí notamos, al menos con los datos que arroja la encuesta, que hay una gran insatisfacción de los usuarios directos, en este caso las empresas, los empresarios, desde las micros hasta las empresas muy grandes, con los servicios que prestan los diferentes ámbitos de gobierno. Y reiterar mucho que varios de ellos, la mayoría, son en el ámbito local, es decir, pues lo que se te ofrece directamente por el ámbito municipal o delegacional, por el Estado, y en muchos casos, por ejemplo, la energía eléctrica, evidentemente, o combustibles son del ámbito federal, ¿no? Por último, Adrián, estamos platicando con Adrián Franco Barrios, director general de Estadística de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI. Veo que esto es para quienes tienen una empresa o abren una empresa, la alta de trabajadores en el IMSS, las cuotas patronales al IMSS, la inscripción de trabajadores en el Infonavit. Las tienes por encima del 75-76%. Muy bien, ¿no? O sea, vaya, ahí se está trabajando bien porque la percepción es buena. Ahí en el tema, por ejemplo, de la satisfacción, hay un tema en la evaluación de los trámites, pagos y solicitudes de servicio. En efecto, la razón principal, Jaime, por la que algunos trámites o servicios o pagos están muy bien calificados es una muy peculiar. Es porque se han alejado entre la autoridad que hace el trámite o que ejecuta y tiene responsabilidad pública en el trámite y los empresarios. Es decir, entre más medios electrónicos se utilizan, entre más opciones se le dan a las empresas, como ir a un cajero, ir a un supermercado, una aplicación digital, o por internet hacerlos, y no ir a las unidades en físico del gobierno, se evalúan mejor, y lo referías muy bien. O sea, las altas de trabajadores, el pago de cuotas, la inscripción, las declaraciones fiscales o los pagos ordinarios de luz, los pagos de agua potable, por ejemplo, los impuestos, ¿no? Algunos permisos, etcétera, eso se hacen electrónicamente. Entonces,
prácticamente el axioma o la lección aquí es, entre más opciones le doy a los empresarios, y en su caso también a los ciudadanos, de hacer los trámites en otros lugares que no sean directamente ir al edificio o a la oficina física del gobierno, mejor para ellos en dos ámbitos: en la satisfacción del trámite, es decir, en la agilidad, en la rapidez con la que lo puedes hacer, pero también para reducir el riesgo de corrupción. Esa es la lección que tenemos aquí, porque si observamos la fila de todos los trámites y pagos, encontramos que, por ejemplo, ir al Ministerio Público local para una averiguación previa a una carpeta de investigación, un contacto con la Autoridad de Seguridad Pública, para un juicio mercantil, para un proceso judicial, para registrar marcas o patentes o para registro público de la propiedad, son los peor calificados. Esos trámites o esas solicitudes de servicio implican ir directamente a las entidades o a las oficinas de gobierno. Pues Adrián Franco, muchas gracias, director general de Estadística de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI. Qué amplio está, qué bueno que lo realizaron. ¿Dónde lo pueden checar completo? Lo pueden revisar completo los resultados de la encuesta, sus documentos metodológicos, conceptuales, Exacto. Los cuestionarios y presentaciones ejecutivas tabulados, y los datos los pueden consultar directamente y de libre acceso en la página de internet del INEGI, www.inegi.org.mx, y ahí están disponibles los datos, don Jaime, para quien guste accesar a ellos. Muchas gracias, Adrián, que estés muy bien. Extraordinario fin de semana, extraordinario sábado. Fuerte abrazo. Encantado, Jaime, me da gusto saludarlos como siempre, a sus órdenes. Buen fin de semana. Igualmente es Adrián Franco Barrios del INEGI. Interesante esta encuesta nacional de calidad regulatoria e impacto gubernamental en empresas. Son ya las 8:53. Vamos a un resumen de lo más relevante que le hemos informado y que